Muy buenas tardes, bienvenidas a nuestra primera reunión virtual en vivo solo para mujeres. Infinitamente agradecidas porque cada una de ustedes aceptó nuestra invitación y además pues están compartiendo con nosotras esta tardecita con un buen café y pues hoy vamos a descubrir cuáles son las mentiras que hemos creído por años y la verdad que nos hace libres. Mientras les damos la oportunidad a más mujeres para que se conecten, entonces quiero contarles un poquito de cómo empezó esta idea por realizar esa reunión en vivo. Junto con la pastora Fanny Riaño y guiadas por el Espíritu Santo, creamos un grupo por WhatsApp hace ya un año. De hecho, el 10 de mayo cumplimos un año y qué mejor manera de celebrar ese cumpleaños que con esta reunión virtual, conociendo la verdad de Jesucristo. En este grupo nos reunimos mujeres para orar, ¿sí? Y también para compartir la palabra de Dios. También pues obedeciendo, ¿sí?, el deseo profundo de Dios por ministrar el corazón de las mujeres. En obediencia a su palabra de expandir su verdad, decidimos también abrir este espacio, el cual queremos manejar este material muy importante, aquí se los dejo ver, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, por Nancy DeMoss. Este libro, que nos parece muy interesante, nos ha gustado en especial porque se alinea a lo que es la palabra de Dios. Verdaderamente está muy bien alineado y eso es lo que más nos gusta. Además porque es un libro que nos guía a poner en práctica la palabra de Dios. La metodología que vamos a desarrollar con este libro va a ser cada sábado. Es un estudio que nos va a ir mostrando cuáles son esas mentiras que hemos creído en muchas áreas de nuestras vidas. Y al ver estas mentiras podemos también conocer cuál es la verdad que contrarresta estas mentiras y que además nos va a hacer libres. Cada sábado a las 6 de la tarde nos estaremos conectando en vivo para llevar a cabo este estudio. Probablemente durante nuestras charlas salgan muchas preguntas. Al final podemos socializar esas preguntas y pues darle, en la medida de lo posible, darle respuestas. Bueno, bienvenidas a las que se siguen conectando. Quiero presentarles ahora a mi pastora Fanny Riaño, que además no es solo mi pastora, sino también mi mejor amiga. Nos conocemos aproximadamente 13 años. Nos conocimos en la ciudad de Bogotá, en la primera iglesia donde yo asistí, donde me bauticé también. Y tuvimos la oportunidad de volvernos a reunir en el año 2012 aquí en la ciudad de Zipaquirá. Desde allí no me le he desprendido para nada. Junto con ella hemos compartido muchas alegrías, también muchas tristezas, más alegrías que tristezas. Ella ha tenido que paladear mis rabietas, ha tenido que lidiar con mis procesos también, pero ha sido más que mi amiga, también ha sido mi mentora, mi guía espiritual, mi polo a tierra. Y bueno, sin más preámbulos, las dejo en presencia de mi pastora Fanny Riaño. Pastora, bienvenida. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Jackie, y muchas gracias a cada una de ustedes por aceptar esta invitación y poder compartir una tarde de edificación a la luz de la palabra y de este material tan precioso que el Señor ha puesto en nuestras manos y que hoy queremos compartirlo con cada una de ustedes. De verdad que este tiempo lo esperábamos, un tiempo de gran bendición para poderlo compartir con cada una de ustedes, poder llegar a sus hogares y poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotras. Amén. Yo quisiera que para iniciar oráramos en esta tarde y le pidiéramos al Señor que Él fuera edificando nuestros corazones, ministrándonos y llenándonos de su gracia y de su amor en esta hora. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres tú, Señor, la razón por la cual estamos aquí.
Gracias por ministrar nuestras vidas, Señor. Gracias por llenarnos hoy de tu presencia, Señor, por querer ministrar nuestro corazón, Dios, y abrir este espacio para que podamos compartir. A cada una de las que están, Señor, y a cada una de las que se irán conectando poco a poco, Señor, sé tú ministrándoles, hablándoles, llenándoles de tu presencia y de tu amor, quitando todo velo, Señor, toda ceguera, Dios, y permitiendo que la luz tuya, Señor Jesucristo, resplandezca sobre sus vidas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor. La gloria y la honra sean solo para ti. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartir, permítanme comparto la pantalla. Ya, muy bien. Quisimos compartir este material, mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, porque llegó un momento preciso a nuestras vidas y no queríamos que solamente nosotras pudiéramos disfrutar de todo esto tan hermoso que nos regaló el Señor, sino poderlo compartir con esas mujeres que amamos, esas mujeres con las cuales hemos compartido en algún momento y sabemos que puede la palabra de Dios ministrar sus vidas de una manera especial también. Como les decíamos, este material, este libro fue escrito por Nancy DeMoss y se llama Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Se nos va a cortar un minutico acá, por favor, vamos a estar pendientes y para volvernos a conectar. Quiero empezar hablando acerca de ese movimiento feminista que empezó en el año 1789, en el cual se ha buscado colocar a la mujer en un lugar equivocado. Este movimiento empezó con la idea de promover ese principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Cualquiera de nosotras podría decir, pero eso no es bueno. Este principio, aunque pareciera bueno, es un principio completamente contrario a la palabra de Dios. Por ende, podíamos catalogarlo como malo y destructivo. Dios, nuestro creador, nuestro diseñador, nos hizo de una manera diferente con relación a los hombres, tanto en la parte física como en la parte emocional. No podemos nosotras promover una igualdad con el hombre porque desde que el Señor nos creó, nos hizo diferentes, ¿cierto? Vuelvo y digo, físicamente y emocionalmente, pero también nos hizo diferentes en ese rol que Él estableció para cumplir una función aquí dentro de la sociedad y dentro de la familia. Entonces no podemos hablar de una igualdad porque eso no fue lo que buscó el Señor, eso no fue lo que buscó Dios. Quiero que hagamos un retrato de esa mujer actual. Vemos aquí una mujer muy moderna, ¿verdad? Una mujer muy capaz. Y cualquiera al decir una mujer moderna y mujer actual podría decir capaz, influyente, proactiva. Como dice mi hijo, y me gusta mucho esa expresión, una mujer multiusos, ¿cierto? Una mujer que busca hacerlo todo y está al frente de todas las cosas, tanto en su casa como en su trabajo, como una mujer profesional, una mujer podríamos decir exitosa. Pero ¿qué tan exitosa la ve Dios? Pues bien, Dios mira el corazón. Dios mira lo que tenemos aquí adentro. Dios no mira la apariencia, lo externo, sino lo que hay aquí en nuestro corazón. Y cuando el Señor ve a la mujer y de pronto nos ve a cada una de nosotras, puede vernos de la siguiente manera: agotada, derrotada, deprimida, frustrada, quizás temerosa o insegura, culpable, desanimada, enojada, confundida, esclava, avergonzada, disminuida o quizás con pensamientos suicidas. Esto es realmente, o estas son las características de la mujer actual, pero vista desde su interior, desde su corazón. ¿Cómo se siente? Tal vez externamente pueda ser una mujer
muy capaz, una mujer que abarca todos los frentes que ella pueda, en los cuales ella pueda desarrollar alguna función. Pero ¿cuántas de nosotras nos hemos sentido de alguna manera así, con alguna de estas características? Y hoy el Señor no viene para acusarnos o para culparnos o para hacernos sentir mal, sino que es necesario que el Señor nos confronte con una realidad y podamos ver realmente cómo estamos y cuál es nuestro punto de partida, porque es allí donde el Señor empieza a obrar en nuestro corazón, cuando reconocemos que detrás de esa mujer muy capaz, muy proactiva, una mujer diligente, una mujer inteligente, una mujer con muchas capacidades, se esconde una mujer llena tal vez de amargura, de tristeza, de soledad y con todas estas características y quizás más de las que hemos podido nombrar aquí. Esto no fue lo que quiso el Señor para la mujer, este no fue el diseño que quiso Dios mismo para nosotras las mujeres. Él quiso un diseño muy diferente. Y es el siguiente. El plan de Dios para la mujer fue así, no una mujer abrumada, sino una mujer que pueda emanar esa presencia de Dios, que pueda emanar esa plenitud de Dios, ese poner su mirada en las cosas de Dios y sentir su fortaleza en Él. Dentro del plan de Dios para la mujer está el ser bendecida, alegre, hermosa, valorada, plena, amada, confiada, espléndida, segura, radiante, llena de paz, amorosa y sobre todo libre. Libre para vivir y vivir para Dios y a la manera de Dios. Este es el plan de Dios para cada una de nosotras, mujeres de Dios, mujeres sabias. Este es el plan, este es el diseño de Dios. Tal vez muchas dirán, bueno, es muy diferente a lo que yo experimento hoy en día, ¿no es cierto? Es muy diferente a cómo me siento, pero yo me quiero sentir así. Y eso es lo que ha querido hacer el Señor y quiere hacer el Señor en este tiempo con cada una de nosotras. Llevarnos de un lugar tal vez de tristeza, de un lugar tal vez de amargura, de desánimo y pasarnos al resplandor de su gloria para que podamos ver todas estas características en nuestras propias vidas. Todo esto Dios lo ha llamado vida abundante. Esto es lo que la palabra allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, lo llama vida abundante. Dice el verso, la parte B de este verso 10. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestro Dios es un Dios generoso. Él no nos da de a poquitos, de a probaditas, sino que Él nos da abundantemente. Y Él quiere que su vida abundante sea manifestada en cada una de nosotras, en cada una de nosotras. Ese es el plan de Dios. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no lo vivimos? Si es el plan de Dios, ¿por qué no lo estamos viviendo? Pues bien, todo empezó aquí, desde el huerto del Edén, hace más de 6,000 años. Empezó allí, en el momento en el que el Señor crea a Adán y a Eva. Allí ocurren una serie de sucesos y de situaciones difíciles que cambiarían o que trascenderían a lo largo de la historia a toda la humanidad. La decisión de una pareja iba a trascender a toda la humanidad y ese engaño, eso que pasó allí, de lo cual ahorita vamos a hablar en el huerto del Edén, el resultado de todo eso que pasó allí, nosotros lo estamos viviendo hoy en día. Génesis capítulo 3, verso 1, nos habla de lo que pasó allí. Pero quiero primero leer esta parte. Satanás engañó a Eva con una astuta combinación de mentiras completas, verdades a medias y falsedades disfrazadas de verdad.
Comenzó a plantar semillas de duda en su mente acerca de lo que Dios había dicho en realidad. ¿Con que Dios os ha dicho? Vamos entonces a Génesis capítulo 3. Quiero que me acompañen, yo les traje aquí el texto, los versículos, para que podamos colocar atención a algunas partes en las cuales quiero enfatizar. Voy a leer desde el verso 1 de este capítulo 3 del libro de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Quiero hacer un paréntesis aquí. La serpiente del huerto del Edén, también el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla de este ser y se refiere a él como el diablo, como Satanás, como nuestro enemigo. Entonces nosotros nos vamos a referir a la serpiente como nuestro enemigo, ¿de acuerdo? Entonces, esta serpiente, nuestro enemigo, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, ¿quién habló a la mujer? El enemigo. ¿Y qué le dijo? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esta palabra o esta frase, perdón, que enfatizo aquí en rojo y subrayado, con que Dios os ha dicho, denota esa duda que el enemigo quiere siempre infundir en cada una de nosotras como mujeres. Llevarnos a dudar de la bondad de Dios, llevarnos a dudar de lo que Dios ha establecido y nos ha dicho para que nosotros actuemos en obediencia. La mujer le responde y es allí cuando tanto la mujer como la serpiente terminan en una conversación, en un juego de palabras, como cualquiera de nosotras. A veces decimos, no, pero yo nunca he hablado con el diablo. Sí, en algún momento de nuestras vidas nos hemos envuelto en una conversación donde el enemigo quiere impregnarnos de argumentos, llenar nuestra mente de mentiras y que aparecen como tan deleitosas, codiciables, disfrazadas de verdades aparentes, que lo que buscan es engañarnos. La mujer le responde a esta serpiente a la pregunta que le había hecho allá arriba. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí quiero que miremos el capítulo 2 de Génesis, versos 16 y 17. Aquí se los traje yo para que podamos mirarlos. Estos dos versos dicen así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Comparémoslo con la respuesta de Eva. ¿Qué fue lo que dijo Eva? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Solamente había dicho Dios, de todos los árboles del huerto vamos a poder comer, ¿cierto? El mandato de Dios era disfrutar de la tierra y de la creación, la cual había sido hecha para que ellos la disfrutaran, Adán y Eva. Y Dios mismo les había dicho, de todo árbol del huerto podrán comer. Satanás les había dicho, de todo árbol del huerto no podéis comer. Tergiversó todas las palabras de Dios. Pero miren lo que hizo Eva. Eva, aparte de decir que no podían comer del árbol que estaba allí, dijo que el Señor también les había dicho que no podían ni siquiera tocar de ese árbol. A veces como mujeres buscamos agrandar las cosas y aumentarle un poquito, ¿cierto? A eso que hemos vivido, a eso que estamos contando, a eso que estamos relatando. Pero la verdad es que Dios, en medio de su bondad y de su generosidad para con cada uno de nosotros, Él mismo le había dicho allí al hombre, Adán, y a Eva, su mujer, le habían dicho, de todos los árboles que hay allí en el huerto podrán comer. No había ni uno, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20. Personalmente que yo creo que habían miles de árboles allí. Y la restricción solamente era una. De este árbol no van a comer. Pero el Señor no les dijo ni lo toquen, ni lo miren, ni nada. No, solamente de este árbol no van a comer. Del resto podrán comer.
Miren la bondad del Señor. A veces el mismo enemigo nos hace pensar que Dios es muy restrictivo, que Dios nos limita, pero la verdad es que nuestro Dios es generoso, nos da más abundantemente de lo que le pedimos, nos da abundantemente en cuanto necesitamos y tenemos un Dios que nos complace, pero que también pone límites a nuestras vidas con un propósito: guardarnos, protegernos, porque nos ama. Sigamos en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le había dicho Dios? Retrocedamos un poquito. Veamos otra vez Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál es la interacción ahí de la serpiente? No vas a morir, no van a morir. Quería persuadirla en todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Ese es el propósito del enemigo: tergiversar todo lo que Dios nos dice. Dios nos dice: no hagas esto, no cometas adulterio, no caigas en fornicación, huye de la fornicación. Pero viene el enemigo a decirnos todo lo contrario. Ay, no va a pasar nada. No, vas a disfrutar, vas a tener un buen tiempo. Es que Dios, las cosas con Dios son diferentes. Siempre va a querer persuadir el enemigo para que nosotros caigamos en sus trampas y le creamos más a su voz que a los preceptos y a los mandamientos de nuestro Dios. También le dice allí la serpiente: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. De una u otra manera, cuando caemos en el engaño del enemigo, una parte de nosotras cambia, y propiamente no para bien, sino para mal. Lo que busca el enemigo es abrir los ojos, pero hacia lo malo. Abrir los ojos hacia eso que aparentemente es bueno y codiciable, pero que nos lleva a un camino de muerte, de perversión, de humillación y de vergüenza. La serpiente también le había dicho, el enemigo le había dicho a Eva: seréis como Dios. ¿Qué buscaba con todo esto? Dejar esa dependencia, dejar esa sujeción a Dios, que ellos ya no se sujetaran ni obedecieran a Dios, sino que ellos fueran para sí mismos su propio Dios. Y es lo que desde allí del huerto del Edén, hace más de 6,000 años hasta nuestros días, el hombre ha buscado dirigir su propia vida sin tener en cuenta a Dios. Y ese ha sido el mayor de los males y la puerta abierta para que entre todo tipo de maldad. Allí fue donde se abrió el corazón del hombre al pecado. Allí fue donde realmente murieron, no físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Qué significa esto? Ellos gozaban de algo precioso, de la presencia de Dios, de la dirección de Dios. Ellos escuchaban la voz del Señor que los dirigía allí en el huerto del Edén. Ellos sentían paz, no sentían vergüenza, no sentían humillación, vivían con tranquilidad, no habían percibido ningún sentimiento contrario a lo que Dios había puesto en su corazón. Ellos sentían todas las características buenas que veíamos allí en el plan de Dios para la mujer. Eva las sentía, ¿cierto? Se sentía plena, se sentía libre, se sentía hermosa, se sentía segura. Pero cuando se deja seducir y se deja llevar por el engaño del enemigo, sus ojos se abrieron para lo malo. Su corazón empezó a sentir cosas muy contrarias: temor, amargura, miedo, vergüenza. Tanto así que más adelante vamos a ver, ellos se cubrieron. Y ellos empezaron a conocer el bien y el mal. Veamos el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo le estaba presentando el enemigo este fruto? No se lo estaba presentando feo, no se lo estaba presentando como, ¿cierto? Que no fuera apetecible, sino todo lo contrario, muy codiciable, agradable a los ojos. Así se presenta el enemigo, queridas mujeres, y hablo a mujeres sabias, porque el enemigo nunca se va a presentar como algo feo, despreciable, que uno diga, quiero rechazarlo, sino todo lo contrario, algo que tú estás esperando, que anhelas, que lo deseas, algo codiciable. Y esa fue la trampa en la cual cayó Eva, pero no solamente ella, miren lo terrible que pasó aquí. Ella tomó del fruto que le estaba ofreciendo la serpiente, el enemigo, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Como mujeres tenemos una influencia muy grande, una influencia sobre nuestro esposo y sobre nuestros hijos. Ese consejo que damos, esa manera en que tratamos, en que les hablamos a ellos, ejercen una edificación en el corazón de nuestros hogares y de nuestros hijos, porque ese es el rol que Dios nos dio al interior del hogar, de la familia. Dios nos hizo a nosotras y nos colocó allí dentro de las familias, dentro de nuestra familia, para que edifiquemos, para que levantemos, para que fortalezcamos. Aquí lo que hizo Eva fue destruir lo que Dios estaba haciendo. Aquí lo que hizo Eva fue todo lo contrario, no edificar, sino destruir. Entonces, todo esto es tan importante para nosotras vivir nuestro día a día, porque tenemos un llamado sublime, un llamado muy alto de parte de Dios, a edificar el corazón de nuestros hijos y hacer esa ayuda idónea para nuestros esposos, esa ayuda para ellos, pero también aquellas que rodean la vida de estos varones en oración, con sabiduría y también en sujeción. Veamos el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó después de aceptar ese engaño y de caer en esta trampa? Los ojos de ellos se abrieron, pudieron experimentar sentimientos terribles, horribles, que para ellos eran desconocidos, pero ellos procuraron remediar su error a su manera. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para tapar la vergüenza y para tapar el pecado que ya habían cometido allí, ese primer pecado del ser humano. ¿Sí ven? Y eso es lo que hacemos cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios estableció en su palabra, conforme a esa manera en la que debíamos vivir. Siempre buscamos solucionar nuestros errores a nuestra manera. Siempre buscamos la salida a nuestra manera, la que a nosotros nos parece bien, pero solamente hay una salida y es la que vamos a hablar ahorita más adelante. Veamos aquí el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Todas estas preguntas y toda esta situación no eran desconocidas para Dios. Dios ya había visto todo esto, Dios ya lo sabía, Él lo sabe todo. Pero quería confrontar al hombre, quería confrontarlo porque Él le había dado una instrucción. Le había dicho: no vas a comer de este árbol. Pero ellos hicieron todo lo contrario, aceptando ese engaño de la serpiente, del enemigo.
Y Dios tiene que confrontar a Adán con su pecado, como lo tiene que hacer Dios con cada ser humano. Mostrar el pecado para que en nosotros se produzca un arrepentimiento genuino y una necesidad de un Salvador. Porque solamente ese Salvador es el que puede cambiar el curso de esa esclavitud y las consecuencias de ese pecado que en algún momento cometemos siendo seducidos por el enemigo. El hombre le responde a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Por qué será que siempre ponemos excusas? ¿Por qué será que siempre le echamos la culpa a otra persona de nuestra propia responsabilidad? ¿Por qué será que como seres humanos buscamos siempre evadir la responsabilidad y negarnos a decir yo tuve la culpa? A veces nos falta la valentía para poderlo expresar, ¿no es cierto? Y por eso es que Dios tiene que confrontarnos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, verso 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí el Señor, aquí nuestro Dios, empieza a hacer ajustes, empieza a solucionar ese error y ese pecado que ellos cometieron. Que aquí el pecado no fue, a veces por lo menos a mí me enseñaron que ese pecado original, ¿cierto?, era sexual. Y lo cierto es que ese pecado no fue sexual, ni el fruto del árbol era una manzana. Eso es una mentira, eso es un engaño. El pecado que se cometió allí en el huerto del Edén fue un pecado de desobediencia y de orgullo. El hombre quiso ser igual a Dios. El hombre quiso decirle, Dios, yo no quiero que tú dirijas mi vida, yo la voy a dirigir a mi manera, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. En pocas palabras, eso fue lo que ellos buscaron. El pecado no fue sexual ahí en el huerto del Edén, el pecado fue desobediencia. Y la desobediencia la hemos visto a lo largo de la historia, aún en nuestras propias vidas, cuando en algún momento hemos desobedecido a Dios y hemos sido obstinados para caminar a nuestra manera y no a la manera en la que el Señor quiere que lo hagamos. El Señor tiene que traer aquí soluciones. Y dice en el verso 15, le habla también una reprensión a esa serpiente, al enemigo, al diablo. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es ese rayo de esperanza, donde primeramente se nos muestra esa guerra espiritual que hay de manera constante. Esa guerra entre el reino de las tinieblas, el reino del enemigo, del diablo, y el reino de la luz, el reino de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Siempre va a haber una guerra, siempre va a haber una lucha allí, pero la victoria es de nuestro Dios. Dice allí la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y la simiente de la mujer es Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la victoria, y desde allí el Señor, el Padre, estaba dando esa solución para el pecado que ya había entrado a la humanidad. ¿Cuál es? Jesucristo, nuestro Dios. Él es el único que puede solucionar el problema del pecado en la humanidad. Nadie más, nada más, solo Cristo. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Preciosas mujeres, nuestros pecados no quedan sin consecuencias. Todo lo que sembramos, vamos a recibir una cosecha de eso. Si sembramos y hemos cometido pecado, van a haber consecuencias. Y de hecho, algunas, ¿cierto? Cargamos con consecuencias de esos errores, de esos pecados cometidos años atrás. ¿No es así? Pero aún en medio de que cargamos con esas consecuencias, Dios es un Dios poderoso para traer libertad a nuestras vidas, para traer bendición, para hacernos libres de eso en lo cual nos enredamos tiempo atrás, de eso en lo cual estuvimos allí esclavas y vemos todavía algo de esclavitud. Dios es el único que nos puede librar y romper esas cadenas, y por eso yo sé que estamos hoy aquí queriendo más de nuestro Dios. Amén. Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor. Satanás es un engañador, un mentiroso. Promete honra y paga con oprobio, con vergüenza. Promete placer y paga con sufrimiento. Promete ganancia y paga con pérdida. Y promete la vida y paga con la muerte. No podemos confiar en lo que el enemigo puede hablarnos a nuestras vidas. Cualquiera podría decir, no, yo no voy a dejar que el enemigo me hable. Pero aún su voz, que parece nuestra propia voz, es la que viene a engañarnos. Y aquí quiero explicar un poco esta parte. Hay diferentes voces que escuchamos. Para nosotras, las que conocemos de Dios, para todo aquel que conoce de Dios, que le ha entregado su vida a Jesucristo, que el Espíritu Santo está morando dentro de cada uno, podemos decir, escuchamos la voz de Dios. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios porque Dios mora en nosotros. Pero también hay otras voces, nuestra voz misma, cuando a veces en nuestros propios pensamientos tenemos conversaciones con nosotros mismos. Pero también hay otra voz que escuchamos que se parece mucho a la nuestra, pero que es la voz del enemigo seduciéndonos y argumentándonos para esclavizarnos en algún área. Y es ahí donde debemos tener cuidado y poder discernir cuál es la voz que estamos escuchando. Esa palabra discernimiento significa saber si esto que escucho, si esto que vivo es bueno o es malo. Si es bueno lo retengo, pero si es malo lo desecho. Y como mujeres sabias debemos aprender a tener este tipo de disciplina. ¿Cuál? Poder ir a la palabra, llenarnos de la palabra, para así posteriormente discernir, sacar lo malo a un lado y retener lo bueno. Y poder así entender si todo aquello que llega a nuestra mente es de Dios o no es de Dios. Si el diablo siempre busca engañarnos, ¿por qué siempre caemos en la trampa? Porque el engaño del diablo siempre aparece disfrazado. Se presenta codiciable a los ojos, a los oídos, a los sentidos. Se presenta llamativo como una excelente oferta de trabajo, como un hombre muy especial, como la oportunidad de ganar dinero, como la oportunidad de mi vida de cambiar todo esto que he vivido por años. Pero no es nada más que ese engaño del diablo que busca esclavizarnos, que busca tenernos atadas para que no podamos ver esa gloria de nuestro Dios y esa vida plena, vida abundante que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Aleluya. Sin importar cuál sea su origen, si lo que leemos o escuchamos puede sonar bien, sentirse bien o parecer correcto, si es contrario a la palabra, huyamos de esto. Aprendamos este principio, mujeres de Dios. Si hay algo que
se presenta en nuestras vidas, si hay algo que nos llame la atención, si hay alguna decisión que debamos tomar, pero va contra la palabra de Dios, no viene de Dios y por lo tanto cada una de nosotras debemos huir, debemos desaparecer de allí. Yo tengo algo que procuro enseñarlo y es el hecho de que cuando vienen esas oportunidades a nuestras vidas que parecen ser inmediatas, donde tenemos que decidir pronto, si vienen esas oportunidades y no me dan ni siquiera tiempo de pensar si la debo aceptar o rechazar, si me presionan para aceptarla, ahí es donde yo digo, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a presionar para que tú recibas su bendición. La palabra del Señor nos dice que las bendiciones corren detrás de nosotros hasta alcanzarnos, no nosotras detrás de las bendiciones. No nosotras detrás de esas bendiciones, sino que esas bendiciones nos van a alcanzar. Amén. Pero si hay alguna presión donde si yo no lo acepto lo pierdo, eso de antemano no es de Dios. Quien presiona es el adversario. Quien está allí ejerciendo esta presión es el enemigo. No lo aceptes, no proviene de Dios. Sigamos aquí. Esto es una mentira, ¿cierto? Por más que parezca hermoso, parezca agradable, codiciable, si va en contra de la palabra de Dios, vamos a pensar lo que es. Es una mentira. Y Juan 8, capítulo 8, verso 44 dice lo siguiente: el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si esto nos lo dice la palabra, si la misma Biblia, la palabra de Dios nos dice que el diablo, la serpiente antigua, el enemigo, es homicida, vino para robar, matar y destruir, y que es un mentiroso, él es el padre de la mentira, pues es allí donde podemos deducir cómo le voy a creer sus argumentos y no creerle a Dios. Prefiero creerle a Jesús, del cual también la palabra me dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y es bueno que podamos reconocer esto y entender que nuestro Dios es un Dios veraz, el único Dios verdadero, al cual podemos acercarnos a Él de una manera confiada, segura, porque Él nunca nos va a decir una mentira para quedar bien con nosotras, sino que nos va a hablar la verdad y va a desenmascarar las mentiras del adversario para que nosotras podamos vivir una vida a plenitud. ¿Cuál es este proceso del engaño? ¿Cómo se produce el engaño? Quiero que veamos esta diapositiva aquí, este recuadro, y podamos ver que hay, y aquí podemos ver que hay un proceso en el cual el diablo busca engañarnos. Principia con un pensamiento, y voy a leerlo todo y voy a posteriormente a explicar. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y forjarás tu destino. Todo empieza ¿dónde? Aquí en nuestra mente. Aquí. Satanás, esa serpiente antigua, el enemigo, le habló a la serpiente y puso un pensamiento de duda, un pensamiento allí para tergiversar lo que tenía aquí de Dios, lo que tenía en su mente de Dios. Y solamente el enemigo puede obrar de esta manera, mandando dardos de fuego del maligno, como dice la palabra. Él envía dardos de fuego y los envía a nuestra mente. ¿Por qué? Porque primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18 nos dice que aquel que fue engendrado por Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo carne, Él nos guarda y el maligno no nos puede tocar. Entonces, como el maligno no nos puede tocar, su arma es un dardo de fuego que emite duda, que impregna la mente del ser humano de duda. ¿Hacerlo dudar de qué? De Dios, su creador.
Porque el propósito del diablo es que estemos lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de su obrar, lejos de su gracia, lejos de él. Si el diablo logra manipular y tener control de nuestros pensamientos, habrá ganado la batalla. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, que entra a nuestra mente. Alguien dijo en un momento, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nidos sobre ella. Vendrán muchos pensamientos que tal vez no vamos a querer que alguien lo sepa, pero no pensemos que todos esos pensamientos son nuestros. Vienen y el enemigo busca hacernos sentir pecadoras, condenadas, por eso que llega aquí. Aprendamos a retener los buenos pensamientos, los que están conforme a la palabra, a pensar de una manera correcta y a desechar lo que no es de Dios. De acuerdo a lo que nosotros estemos pensando, vamos a actuar. Ese pensamiento se va a producir en una acción. Somos lo que nos la pasemos pensando. Somos lo que nos la pasemos pensando todo el tiempo. Mi pensamiento termina en una acción. Esa acción no va a ser una sola vez, va a ser repetitiva. Y esa continuidad va a permitir o me va a llevar a formar un hábito en mi vida. Si mi pensamiento fue bueno, mis hábitos también serán buenos, serán correctos, serán santos, agradables a Dios. Pero si mis pensamientos son malos, mis acciones van a ser malas y mis hábitos malos. Y esos hábitos en mi vida van a determinar mi carácter. ¿Soy íntegra? ¿Soy santa? ¿Soy una persona veraz, honesta? ¿O todo lo contrario? Ese va a ser el carácter que voy a mostrar a los demás. Y ese carácter va a determinar mi destino. Me va a llevar por ese camino, o el camino bueno o el camino malo. ¿Se ven? Todo este es un proceso que empezó aquí, en esa lucha mental, pero que si aprendemos a ser diligentes y sembrar la palabra de Dios tanto en mi mente como en mi corazón, voy a entender que mis acciones van a ser conforme a la palabra y mi vida va a ser diferente. Es un ejercicio todo el tiempo que siembro, voy a cosechar. Conforme es esta semilla que estoy sembrando hoy, va a ser mi cosecha en un tiempo cercano, a mediano plazo o a largo plazo. Todo este proceso de engaño nos lleva a una esclavitud. Y Dios quiere sacarnos de esa esclavitud a libertad. Juan capítulo 10, verso 10. Este evangelio allí nos dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que salgamos de esa esclavitud, que disfrutemos de la libertad, que disfrutemos de todo lo que Él tiene para nosotras, que esos yugos, que esas ataduras, que esos hábitos incorrectos, que eso que hemos vivido hasta este momento se ha quitado, que nos despojemos de eso para vivir conforme a la manera de Dios, siendo nuevas criaturas, siendo nuevas personas, ¿cierto? Conforme a la voluntad de Dios y conforme a esa obra que Dios habrá hecho en cada una de nosotras. Bueno, Dios nos quiere llevar a esa libertad y esa libertad es por medio de la palabra de Dios. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amadas mujeres de Dios, lo único que nos puede traer libertad es Dios mismo por medio de su palabra. Y quiero dejarlos ahora con Jackie, quien nos va a compartir en esta parte de nuestro estudio de la esclavitud a la libertad. Muy bien, de la esclavitud a la libertad. ¿Cómo podemos pasar entonces de la esclavitud a la libertad? Es importante que identifiquemos estos primeros 3 pasos para que podamos ahí sí conocer las mentiras a fondo y cuál es la verdad que nos hará libres. Lo primero es identificar
cuáles son las áreas de nuestras vidas que están en esclavitud y las conductas pecaminosas. Para esto, lo primero es pedirle a Dios, al Espíritu Santo, al Señor, que nos ayude a escudriñar nuestro corazón y que podamos identificar cuáles son esas áreas de esclavitud o cuáles son esas conductas pecaminosas que están arraigadas allí en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar la primera, el área de esclavitud física. En el área de esclavitud física podemos identificar los malos hábitos alimenticios, ¿sí? De qué manera muchas veces la ansiedad nos hace comer mucho, ¿sí? O por el contrario, tenemos enfermedad como anorexia, bulimia, ¿sí? Esos malos hábitos nos llevan a que sea una esclavitud en cuanto a lo físico. También podemos identificar drogadicción, alcoholismo, ¿sí? Consumir cualquier sustancia que nos haga depender de ella. Esta es un área de esclavitud física. Podemos también ver en la esclavitud sexual. Allí podemos encontrar pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, lujuria, homosexualismo. Es importante que el Señor nos ayude a escudriñarnos. Si alguna de estas esclavitudes, ¿sí? en el área de lo sexual está con nosotros, alguno de estos hábitos. La tercera es la esclavitud financiera. Muchas veces no tenemos o no sabemos un manejo adecuado del dinero. En ocasiones derrochamos el dinero, lo malgastamos, no sabemos ser buenas administradoras, nos llega la quincena y al otro día ya estamos nuevamente pidiendo prestado. O por el contrario, ¿sí? Somos mezquinas, no gastamos, somos tacañas, ¿sí? No sabemos tampoco administrar bien el dinero y preferimos guardar tesoros en la tierra, cuando es mejor guardar y abonar el tesoro en el cielo. También podemos encontrar que somos ávaras, que queremos más, no nos sentimos satisfechas con lo que el Señor ya nos ha dado, con ese buen trabajo, con ese buen sueldo, sino queremos más y más, por encima del que sea o de quien sea, ¿sí? Pero queremos más y más. El cuarto son hábitos pecaminosos. Allí tenemos la ira, la mentira, pero también puede ser el chisme, la criticadera, las malas palabras, ¿sí? En ocasiones podemos decir, no, yo tengo que decir una mentirita porque es que no puedo quedar mal con esta persona, ¿sí? Entonces, o para hacerla sentir bien, digamos una mentira. Esto es un mal hábito, un hábito pecaminoso, porque lo hacemos a diario, ¿sí? Yo tengo como, me digo a estos hábitos, las pequeñas zorras que dañan grandes viñedos. Lo dice la palabra, ¿sí? Y a estos hábitos les digo así, pequeñas zorras, porque muchas veces lo decimos pues sin una mala intención. Entonces, una mentirita, se me salió una palabrita, critiqué a tal persona, pero es que pues estaba el ambiente. Y estas pequeñas zorras dañan grandes viñedos y nosotras estamos siendo ese gran viñedo en las manos del Señor. Entonces, no podemos permitir que estos hábitos pecaminosos, ¿sí?, nos destruyan. Y a veces son muy sutiles, ¿sí?, pero son a diario, por eso son hábitos. Entonces debemos desarraigarlos. Otro de las áreas que pueden estar en esclavitud es la necesidad de aprobación. Muchas veces queremos ser aprobados por la sociedad, por el entorno, por el grupo de compañeros en la oficina o en el estudio. Queremos la aprobación de nuestro esposo, de su familia. Queremos la aprobación de la gente de la iglesia, cuando en realidad necesitamos buscar es la aprobación del Señor. Por eso cuando estamos en necesidad de buscar la aprobación de otras personas,
lo que hacemos es, sin importar qué hay aquí en mi corazón, lo que yo sienta, lo que yo piense, me voy a comportar como ellos quieren que yo me comporte, me voy a vestir como ellos quieren que yo me vista para yo no desentonar y para encajar, ¿sí? Entonces, es importante que identifiquemos que la aprobación que nosotros necesitamos es la aprobación del Señor. El otro hábito es, el otro área puede ser área de adicción. ¿Qué clase de adicción? Encontramos varias. Puede ser adicción de la televisión, ¿sí? No, pero yo casi no veo televisión, yo no veo novelas, pero a veces sí vemos novelas o vemos series, usamos Netflix, Internet, ¿sí? Alquilamos o compramos películas y son películas que nos llevan, tal vez tengan mensajes, tal vez tengan un mensaje oculto o muy sutil, ¿sí? En cuanto, digamos, también al área sexual, que es que muchas veces este tipo de programas de televisión o de películas nos hacen ver el área sexual como tan normal, como pues es que es normal uno cometer adulterio, es normal enamorarse de otra persona cuando ya su esposo no lo hace feliz, es normal buscar satisfacción en un hombre y en otro hombre, ¿sí? Entonces, este tipo de información nos incita ¿a qué? Al pecado, nos incita ¿a qué? A la infidelidad, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos cuidado en esta área de esclavitud. También puede ser el celular, ¿sí? Las redes sociales. Entonces, podemos encontrar que estamos adictas a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, ¿sí? A todas estas áreas sociales y dependemos de ellas. La esclavitud en el celular. No atendemos nuestros quehaceres, no atendemos nuestra familia, no atendemos aún la palabra del Señor, descuidamos nuestro tiempo con el Señor por estar en esclavitud con el celular. La siguiente es la esclavitud emocional. En la esclavitud emocional podemos encontrar que a veces tenemos una dependencia de nuestra pareja, ¿sí? Antes de tenerla y después de tenerla. Entonces, lo primero es que sentimos ese deseo de tener una persona, porque si yo me consigo un esposo, si yo consigo un novio, voy a ser verdaderamente feliz. Y cuando ya lo tenemos, entonces lo celamos, ¿sí? Somos inseguras, sentimos miedo de que nos deje, entramos en depresión, en ansiedad por esa otra persona, ¿sí? O por nuestras amistades, no solo en cuanto a la pareja, sino también puede ser en cuanto a nuestros amigos, ¿sí? Nuestra familia. Entonces empezamos a sentir una dependencia y empiezan nuestras emociones a jugar como en una montaña rusa, ¿sí? Cuando estoy bien con estas personas, mi estado de ánimo está alto, pero cuando no estoy recibiendo lo que espero de ellos, mi estado de ánimo baja. Y es importante que identifiquemos qué área de nuestra vida, ¿sí? Está en esclavitud. Estas son algunas que yo nombré. Podemos tener algunas otras. Probablemente el Espíritu Santo nos está revelando cuál específicamente es el área o las áreas, cuál específicamente es el hábito o los hábitos pecaminosos a los cuales yo estoy siendo esclavo. Y es muy bonito que el Señor nos muestre, saque a la luz. ¿Por qué? Pasemos, por favor, al segundo punto. Cuando hemos identificado las áreas de esclavitud o los hábitos pecaminosos, entonces podemos allí también identificar en dónde está la mentira, pues en la raíz, ¿sí? De esta esclavitud. Hoy traje una invitada muy especial y se las quiero presentar.
Esta es una mata que yo misma sembré, ¿sí? Es una mata de aguacate. Quiero que por favor ustedes me digan si alcanzan a ver sus raíces. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque está dentro de una matera. Las raíces están dentro de una matera. Y además tiene, si logran ver allí, tierra. ¿Sí? Entonces, tampoco podemos ver por encima las raíces que tenga esta mata. Yo misma la sembré, ¿sí? Cogí una pepa de aguacate y la coloqué en un vaso con agua y empezó a crecer su raíz. En este momento no la vemos, pero cuando yo lo hice, empecé a ver sus raíces blancas. Cuando fue el tiempo, la traspasé y le coloqué tierra. Entonces, ¿qué pasa? Las mentiras son muy sutiles, ¿sí? Y estas mentiras primero las escuchamos, así que entraron por nuestros oídos. Escuchamos esas mentiras y posteriormente creímos estas mentiras, ¿sí? Y cuando las creímos, empezamos a vivir esa mentira. Entonces, ¿qué pasó para que esa mentira fuera lo que está pasando con este árbol, con esta mata? La raíz creció en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Empezó a brotar un tallo y empezaron a crecer sus hojas. Y cuando crecieron, y cuando siga creciendo esta mata, dará fruto. Y probablemente eso es lo que está pasando en nuestras vidas, que es lo que vemos en nuestra esclavitud. Creímos las mentiras, empezaron a echar raíces, ¿sí? Y el fruto de esa mentira es el área de mi vida que está siendo esclava. Mi comportamiento en esclavitud o en hábito pecaminoso, ¿sí? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo ha vencido. Yo he sido vencida en este momento por una mentira, ¿sí? Y me hice esclava de esa mentira. Y por eso hay un hábito, pecaminoso o un área de mi vida en esclavitud, ¿sí? Por esa mentira que me venció. Y es muy importante que cuando ya hemos identificado primeramente el área en esclavitud y que ya identificamos entonces cuál fue la mentira que está arraigada en esa raíz, ¿sí? Podamos entonces identificar y pasar al tercer punto, que es que sustituir las mentiras por la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, allí quiero volver a tomar de ejemplo mata. Entonces, así como la mentira fue regada, fue abonada, ¿sí? Para que creciera y diera fruto, entonces, ¿cómo fue que mi mentira fue alimentada? Con más mentiras, sutiles o directas, ¿sí? Entonces empecé yo a creer esas mentiras y la aboné y le eché agüita, como uno hace con esta mata. En días pasados me sucedió algo muy curioso. Vi mi mata y la vi con todas sus hojas caídas. Cada una de sus hojas mide aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de largo. Entonces pensé yo que era que estaba muy pesadas, que están muy pesadas sus hojas y que ya no aguantan el peso y por eso se habían caído. Le eché agüita porque la vi y solo cuando la veo es que me acuerdo de que hay que echarle agüita. Le eché agüita y a la media hora que volví a pasar por el frente de la mata, no podrán imaginar, estaba así, con las hojas levantadas. Y yo dije, wow, tremendo. Lo que le faltaba era agua, no era que estuvieran sus hojas pesadas, le faltaba agua a mi mata. Y muchas veces nos pasa así a nosotras, ¿sí? Aquí quiero entrar a hablar de cómo sustituyo yo las mentiras con la verdad. Y es yendo a la palabra del Señor. En la palabra del Señor podemos identificar esas semillas
Y cuando recibimos esa semilla, que es la palabra de Dios, queda aquí guardada en nuestros corazones. Y esa semilla puede hacer exactamente lo mismo que el ejemplo de mi mata o lo que ha venido haciendo las mentiras en mi vida. Y es que echar raíz, crecer un tallo fuerte y poderoso y dar fruto. Pero ¿cómo hago yo para que esa mentira desarraigue para que esa verdad desarraigue esa mentira y crezca y dé fruto? Bueno, abonándola, echándole agüita y creyendo muchas otras verdades. Es decir, leyendo la palabra de Dios, orando, pero sobre todo creyendo en lo que yo estoy leyendo, ¿sí? El Señor se encarga de muchas maneras de que cada una de nosotras conozca su palabra, conozca su verdad. ¿Cómo? A través de que Él nos inquiete a hacer nuestro devocional diario, a venir nosotras a escudriñar la palabra. ¿De qué otra manera también lo hace? A través de estas reuniones, a través de un grupo como el grupo que tenemos en WhatsApp de Mujeres Sabias, ¿sí? Donde allí compartimos oración y palabra. Y el Señor cada día nos inquietará a que nos sumerjamos más en su palabra y en su verdad. Entonces, cada vez que yo vengo a la palabra del Señor, que yo me postro en oración, es como si cogiera agua. Lo dice la palabra misma. Jesucristo es el agua viva. Jesucristo es el agua que quitará nuestra sed, saciará nuestra sed. Entonces, si yo le echo esa agua a esta verdad que fue esa semilla de verdad que fue sembrada en mi corazón, empezarán sus raíces a crecer y crecerán con más poder. Y por eso cada vez que yo me alimento y me repito la verdad, cada día más se van a ir desterrando y sacando todas esas mentiras que hemos creído. Y empezará a crecer sus ramas y empezará a dar fruto. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Amén. Muchas gracias, Jackie. Mentiras que las mujeres creen. Bueno, hasta aquí es esta parte introductoria. Como les dijimos al principio, es una serie de charlas donde el Señor va a empezar a mostrarnos esas mentiras que nos hemos creído por años, pero juntamente con esa mentira nos va a traer su verdad revelada para que podamos ser libres en las diferentes áreas de nuestras vidas y que podamos experimentar esa vida abundante que Dios nos da. Pero para partir de este punto y poder empezar a disfrutar también de toda esa verdad que nos hace libres, es necesario que podamos colocar toda nuestra vida y nuestra confianza en las manos del Señor. No sé si hay alguna que aún no le ha entregado su vida a Dios, no le ha dicho, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Y esta es una oportunidad que Él nos da para hacerlo y para decirle, Señor, yo no quiero seguir guiando mi vida a mi manera, yo no quiero ser el Dios de mi vida, sino que quiero que seas tú, que tú gobiernes, que tú cambies, que tú transformes toda mi vida para que pueda experimentar todo lo que me mostrabas hoy, esa vida abundante. Así que quiero dirigirlas en una oración en esta hora para que podamos cada una de nosotras entregarle nuestra vida al Señor, ese señorío, esa autoridad a Él para que Él gobierne sobre cada una de nosotras. Bendito Dios y Padre Santo, hemos entendido, Señor, que todo lo que tú has querido desde el principio ha sido bueno, Señor, para cada uno de nosotros. Tu bondad es grande, Señor. No nos imaginamos, Señor, que tan bueno eres, Señor Dios de la gloria. Nos quedamos cortas en esta palabra, pero sabemos que todo lo que has querido para nosotras, Señor, excede nuestro conocimiento en cuanto a tu bondad, Señor, y misericordia. Te pedimos, oh Dios, que en esta hora, Señor, tomes nuestras vidas, Señor. Te cedemos a ti el señorío, Señor, el gobierno de nuestras vidas, para que seas tú, Señor, dirigiéndonos y haciendo de cada una de nosotras esos instrumentos para tu gloria.
aquí estamos, Señor, dispuestas a que tú hagas en nosotras los ajustes, saques lo que nos sirva, Dios, y nos impregnes de ti, bendito Rey de la Gloria. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres un Dios veraz, el único verdadero, y que tú harás en nosotras cosas mayores, Señor, de las que aún nos imaginamos. Gracias, bendito Dios, delante de ti ponemos nuestras vidas, y delante de ti, Señor Dios de la gloria, coloco cada corazón y te pido, glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, preciosas mujeres, por el día de hoy es todo lo que queríamos compartirles, pero dejándoles como un anhelo más por la palabra del Señor y por todo lo que Dios tiene para mostrarnos y para enseñarnos. Así que la invitación es para que dentro de 8 días, sábado, 6 de la tarde, podamos nuevamente conectarnos y poder conocer esas mentiras que las mujeres creen, pero también la poderosa palabra de Dios que les hace libres. Entonces, las esperamos, Dios las bendiga y Dios las guarde. Muchísimas gracias. Bendiciones a todas.